Hola, comunidad de intercambio. Bueno, llegamos al día 28 y el día 28 vamos a tener a Mercurio, que se encuentra en Leo, ya está ahí en Leo, que va a ser un trino, pero a Neptuno en Aries, ¿sí? Esto es, ya sabemos, ayer tuvo un trino, pero a Saturno. Esto es comunicar, pero también desde nuestro interior, desde nuestro niño interno, desde eso que nos da ilusión, que realmente con el corazón lo queremos transmitir. Entonces es una energía que, sumada a la presencia de Saturno, nos va a dar esta estructura para que realmente esto que nace desde nuestro corazón lo podamos transmitir de una manera que tenga bases y sustentos para que pueda perdurar en el tiempo. Entonces es algo súper linda esta energía como para tener presente el día de hoy.